Bueno, estamos acá en La Calera con Juan Valencia, estamos en Altar Audio. Claro que sí. Em, ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué variables tuviste? ¿Qué variables te hicieron tomar esa decisión? ¿Qué plus crees que tienes estar acá? ¿Qué contras hay estar también acá en La Calera? La Calera estamos hablando de media hora de Bogotá, tampoco es muy lejos, pero con los Sí, trancones a veces se complica. Entonces, por qué optaste por un estudio en una locación campestre? Que a mí me parece fenomenal. claro. Pero cuéntame, ¿qué te llevó a esas decisiones? Sí, los contras se pueden descartar de primerazo. Son pocos en mi opinión. Realmente lo que dices tú es el primero, el más importante. El recorrido hasta acá, a veces el trancón, ese desplazamiento es probablemente el único desincentivo. Realmente es el único contra que yo le veo. Em, por temas presupuestales, La Calera es una zona súper atractiva en cuanto al predio, en Ujú. cuanto a, sobre todo al predio. Aquí es muy ideal. La eficiencia acústica acá, por lo que estamos en una zona rural retirada. Claro, aquí los problemas de aislamiento, de ruidos de vecinos, de trenes pasando de Transmilenios, nada existe. No, nada existe. Eso es un beneficio en cuanto a la construcción del espacio. Excelente, sí. Total, y pues tú lo sabes mejor que yo, igual sobredimensionamos todo en Ujú. cuanto a aislamiento y en cuanto a acústica. Así que aquí puede estar lloviendo cántaros durísimo y uno no se da cuenta. Puede pasar un avión muy cerca y tampoco se da cuenta uno. O Sí, podemos tener a alguien trabajando la guadaña de pasto afuera eso te iba a y decir. La otra vez estábamos mirando y por la ventana apareció una guadaña y como una pecera, nada. nada, no, Chévere, chévere. súper. Eso fue un reto con los vidrios en la construcción que fueron bastante pesaditos los vidrios. Sí, sí, sí. Sufrimos trayéndolos, pero creo que valió la pena el esfuerzo porque sí quedó muy bien aislado tanto el exterior como la parte interior. Ahorita hablamos un poco de los Más temas técnicos, técnicos. pero síguenos contando un poco del proyecto. Esto nace como en algún momento, bueno, tú me dices guardaste tu guitarra, o sea, eras músico, Sí, pues yo quería querías ser estar en una músico. banda, quería ser guitarrista, Ajá. quería ser intérprete, estar en escenarios, componer música. Esa era como mi ambición inicial. ¿Crees tú que para tener un estudio de grabación, ser ingeniero, ser productor, es necesario haber sido músico o tener esa pericia o tener ese talento o tener esa sensibilidad? Pues, pues yo la verdad no me imagino Sí, no siendo músico, no teniendo un conocimiento musical, no teniendo una vocación de oír discos, así sea. Entonces yo no me imagino realmente cómo sería sin tener esa claro. perspectiva musical. Porque por ahí, por lo menos también en mi caso, que está un poco más alejado el tema de acústica arquitectónica de la música, pero al final es eso, es construir espacios para que la música suene y tiene que haber algo de pasión, algo de gusto, algo de sensibilidad artística y amor por la música porque Total. pues le dedicamos un poco la vida a eso. Eso es algo muy bonito que uno encuentra como en todos los estudios, en todo el gremio de ingeniería. Es el amor por la música, al final estamos trabajando por el arte, así no Correcto. estemos haciendo arte, ¿sí? Y esa es otra pregunta que yo te quería hacer. ¿Cómo consideras tú, o qué consideras tú, cómo consideras que es la influencia del ingeniero o productor, de la persona que está sentado en este lado del arte, del disco, en este lado del disco, en el disco? ¿Qué influencia tiene esa persona que no está componiendo, ¿sí? Que no está tocando, que está de alguna manera haciendo un trabajo técnico, Ujú. que es hacer que la captura suene bien, pero qué crees que afecta, qué cualidades debe tener esa persona y en qué cualidades afecta el producto musical? A mí me parece que de entrada el músico o el productor, que son los que crearon la música, son muy sensibles a como al lado técnico que está desarrollando el ingeniero. Pero últimamente,
Sí, de pronto más Porque, últimamente porque que antes el antes. músico no sabía mover un botón, no tenía ni idea qué era lo que pasaba. Entraba, era como un gran artista que entraba a un lugar donde había una caja negra y salía un disco. Así. Bueno, estábamos hablando de la importancia del que está de este lado de la mesa. Nos volteamos en el estudio. Estamos ahora en el puesto del ingeniero de control, de grabación, de mezcla de lo que se esté haciendo en esta mesa. En esta mesa es donde pasa la magia, es donde pasa, donde se captura para la eternidad el arte de la música. Entonces, eh, este estudio Altar está equipado con los mejores equipos que yo he visto, creo que en mi vida. Es técnicamente es perfecto en cuanto al equipamiento y hay un sentido de la estética en el sistema de racks y en todo esto que a mí siempre me cautiva y yo creo que a muchos ingenieros les cautiva. Es como se le eriza un poco a uno la piel al ver todo esto, el sistema de monitoreo, todo. Entonces aquí ocurre la magia de inmortalizar algo que ocurre en el otro espacio. Allá está ocurriendo el arte, la música, la magia y aquí se va a inmortalizar eso para que todos lo podamos escuchar. Entonces, Juan, este personaje que eres tú muchas veces, ¿sí? ¿Qué responsabilidades tiene con el arte? Bueno, pues obviamente lo básico, lo fundamental que tiene que hacer cualquier ingeniero es saber hacer su trabajo. O sea, tiene que quitarle el aspecto técnico de la preocupación de la cabeza del productor o del artista. Ujú. Pero eso para mí es lo más fácil, eso es lo fundamental que todos tenemos que saber hacer, saber operar estos aparatos, que todo corra fluido y que no tengamos tropiezos en la mitad de una captura o de una interpretación del artista. Eso es como lo básico que tenemos Ujú, que de saber hacer. acuerdo. Sin embargo, para mí lo complejo es satisfacer como la parte más quisquillosa o más subjetiva del artista. Los discos son una visión muy específica que tiene cada artista y así de pronto ellos no conozcan de fondo el aspecto técnico de todas estas máquinas, igual van a querer estar involucrados, Ujú. en mi opinión. Entonces, esa es como la parte difícil, darles un poco de participación, de ejemplos de cómo suena cada Ujú. cosa. Y, pero finalmente nuestro éxito, diría yo como ingenieros, es finalmente ganarnos la confianza de ese artista y que cada vez él menos quiera cuestionar lo que nosotros hacemos o Exacto. mover las perillas, sino que confíe Que del todo en confíe, nosotros que confíe. y que finalmente quede súper contento con todos los ¿Qué sonidos. tanto criterio musical hay? Porque cuando un ingeniero está haciendo el trabajo, claro, no pueden haber ruidos, tiene que capturar bien, sí, o sea, todo esto que ya pasamos supuestamente en cualquier ingeniero que haga bien su trabajo, siento yo que se vuelve como un traductor entre dos lenguajes, el lenguaje de lo que está pidiendo el artista o el productor, de lo que quiere llegar a expresar con timbres, con tonos, con todo lo que está pasando musicalmente, a hacerlo. Total. Es un traductor entre un lenguaje entre humanos a un lenguaje entre máquinas. Sí. ¿Sí? Entonces eso me parece que debe ser de lo más difícil de interpretar. ¿Cómo interpretas tú y cómo vuelves real lo que te están pidiendo? Hey, quiero que esto suene un poquito más, ya tú sabes, como casi a veces ni usan palabras, ¿no? Sí, los ¿Sí? términos se pueden poner un poco, no sé, abstractos, Muy supongo, sí, abstractos y muy difíciles de subjetivos, muy interpretar. difícil, sí. Sin embargo, ahí está la cancha, supongo yo, Ujú. del ingeniero. Entre más uno se dedica a esto, más interactúa con artistas, más se familiariza con esos términos, con qué quiere decir cada artista, con lo que busca. Entonces, solo toca ser como perceptivo a eso, perceptivo al producto que ellos están tratando de crear. Oír el material que ya tienen previamente es gran parte de ese Ujú. trabajo, ¿no? Saber dónde están estéticamente, más o menos qué fue lo que consiguieron antes de llegar al estudio. Sí, Eh, Oír los discos que ellos oyen, o uno como productor ingeniero, en mi opinión, debe oír la mayor cantidad de discos de todo tipo claro. posible para
para saber qué quiere decir cada artista con quiero este redoblante de esta manera o a esta guitarra le falta un poco de, no sé, términos populares, de punch, de Sí, hipoteca, quiero un de poquito más de kick, punch, quiero que suene maderoso, quiero que suene aireoso, airoso, más gordo, o más más... gordo, sí. Entonces uno va ajustando más el entendimiento de esos términos, cómo se consigue ese aclamado punch en un ecualizador o en un compresor. Uno lo va haciendo, uno se va dando cuenta que depende un poco del género, depende un poco igual del artista y uno va aprendiendo haciéndolo. Aquí en este estudio tenemos tres salas de captura. Tenemos un live room bastante grande, tenemos un cuarto reverberante que no es una cámara reverberante, es un cuarto en piedra muy interesante y tenemos Sí. un vocal, un cuarto muy seco. Son tres espacios acústicamente muy distintos. Eh, Como podemos ver, aquí hay muchos equipos, muchos procesos, muchos ecualizadores, muchas cosas que es lo que hace el ingeniero y usa el ingeniero para lograr eso que está pidiendo el artista o eso que se quiere lograr con la, pues, la finalidad del producto artístico. ¿Cómo usas las herramientas acústicas que tienes en el estudio? ¿Las usas igual que, o sea, qué tan importantes son, qué tan imprescindibles son? Esos, ¿qué cosas no puedes lograr si no tienes un cuarto con ciertas características? ¿Cómo ves la importancia de eso en cuanto al uso técnico del proceso de la señal? No, pues es casi tan importante como la primera línea de nuestra cadena de audio, que es el Ujú. micrófono. Ok. El cuarto es casi tan importante como el micrófono, en mi opinión. Entonces, cuando nosotros pensamos en capturar una fuente, sea la que sea, una interpretación, lo primero que pienso yo es cuarto y micrófono, ubicación de esa fuente en un cuarto con qué micrófono. Y entonces la acústica es supremamente importante, supremamente importante. En un estudio comercial como este, que recibe toda clase de ingenieros y de productores, no solo se queda con un ingeniero de planta como puedo ser yo o cualquiera. Ujú. Eso que nombras tú de tener espacios acústicos muy diversos, muy flexibles, cobra una importancia gigante, porque entonces de repente el live acomoda a todos los gustos, a todas las formas de trabajar, teniendo el muro variable, Ujú. teniendo biombos para Para aislar un grabaciones en poco o bloque. para grabaciones en bloque sobre todo, nos da un control y una variedad gigante. Que no se lograría con sistemas de procesamiento de señal No se logra externos. solo con procesamiento de señal, yo no puedo llegar a, a un cuarto totalmente seco, cuadriculado y simplemente agregarle una reverberación y esperar que suene No. súper chévere y natural. Realmente no va a servir la mayoría de las veces. No hemos llegado allá, mejor dicho, de alguna forma el desarrollo de los DSPs y todo lo que hemos aprendido electrónicamente de procesar una señal, eh, a la final no ha llegado a emular la realidad todavía. El No, cuarto es el cuarto. el cuarto es el cuarto, es comportamiento caótico aleatorio Ujú. que es muy No va, difícil que un algoritmo lo sí, replique. Em, Igual es de demasiada utilidad tener que cada espacio tenga características muy distintas. claro. Es demasiado útil tener el cuarto seco a la cámara reverberante, como dices tú, que no solo ha servido de cámara reverberante, sino de una sala distinta donde hemos podido grabar desde guitarras eléctricas hasta guitarras acústicas, hasta baterías aisladas en ese cuarto. Ujú. Siendo un espacio reflectivo, igual ha servido en cantidades, Chévere. suena Gusta súper, harto, sí. gusta muchísimo. A mí en lo personal me encantan las baterías ahí. Es que eso es algo que se perdió. Estos cuartos existieron en los setentas mucho porque no habían procesos, ¿no? Ahora la gente se compra un sistema de reverb y estos y delays y con eso puede hacer muchas emulaciones. Pero cuando no estaban esos procesos, cuando se grababa análogo, pues tocaba usar los cuartos. Y Correcto. tocaba usar los cuartos y por eso los estudios costaban millones de dólares y habían cámaras reverberantes, cuartos gigantes para poder meter una orquesta. Y fue otra época, ¿no? Estamos en un momento muy nuevo y hacia donde te hago la siguiente pregunta.
Este es un estudio que tiene una inversión muy fuerte en equipos, en acústica, en trabajo, en tiempo, un montón de cosas, comparado con muchos de los estudios donde se producen cosas en Colombia y en el mundo. Tú puedes ver claramente que hay la música urbana o mucha música no necesita mucha cosa y es mucho postprocesamiento. Y hay gente que hace discos con una Ambox en su cuarto y audífonos. ¿Cómo sustentar esto en el 2018? ¿Sí? ¿Cómo sustentar este estudio que un poco nos lleva en el viaje a la época dorada de los estudios de grabación, donde eran grandes salas, donde grandes equipos, muchos sistemas análogos, mucho dinero también? Sí. ¿Cómo sustentarlo en la industria actual? ¿Cómo sustentarlo en la música actual para que la gente escuche esto que está pasando acá, lo escuche en Spotify a 192 kilobytes por segundo? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo ves qué crees que está pasando con la compresión digital? ¿Y cómo reaccionas tú a eso con este estudio? Pues están los dos temas ahí de la calidad del audio final del consumidor que dices tú y de la viabilidad económica de un estudio de este Ujú. tamaño. Em, la primera, que es la viabilidad económica de entrada, y es una realidad que no es solo cierta para este estudio, sino para Para otros, muchos, sí. o del mismo tamaño o pues aún más grandes, como lo son los clásicos a estilo Capitol Studios en Los Ujú. Ángeles y este estilo de cosas. Desafortunadamente en la industria de hoy en día o de los últimos 20 años, estos estudios para subsistir tienen que ser subsidiados. Ujú. En muchos casos son subsidiados por hoteles grandes o por disqueras grandes Ujú. o por individuos privados que de alguna u otra manera lo pueden subsidiar. Sí, Es básicamente el mismo ejemplo. Es subsidiado por una empresa que de alguna manera tiene el aguante financiero para lidiar con el ritmo de la industria claro. musical. Entonces, estos estudios no se pueden hacer solamente con esa finalidad en Con un mente. plan de negocios porque nadie va Esto no es exacto. esto no es un negocio de retorno Aún, ¿no? rápido. Sí, exacto. No es de rápido, pero pues esto no, o sea, no es una obra de caridad, mejor dicho, tampoco. Esto Tampoco es produce una obra dinero de y caridad. produce mucho dinero, pero la inversión es enorme. Es una inversión enorme que realmente se hace más que todo por una ambición artística, se pudiera decir así. O sea, queríamos que esto existiera en Colombia, queríamos que algo así existiera, de que los artistas de Colombia y digamos que de la zona de la región andina no tengan que desplazarse hasta México, Brasil, Los Ángeles, ¿No? sino que es solo media hora hasta La Calera y Bien, pueden tener una infraestructura de ese tamaño. Se hizo más para hacer discos que suenen muy bien, para hacer música que suena muy bien. exaltada, más que para que funcione como un negocio. Chévere. Bueno, Juan, estamos hablando de lo difícil que puede llegar a, difícil y costoso que puede llegar a tener, a hacer audio de calidad, producciones de calidad impecable en el 2018 con los avances tecnológicos que hay y con la cultura de escucha. Sí, La cultura de escucha ahora, primero que todo, nadie compra un disco. Todos lo escuchan en streaming a muy baja calidad, con audífonos desastrosos, ¿sí? Entonces, eso es el gran mainstream de lo que está pasando. Eh, Sin embargo, también choca con una resistencia de mucha gente total. hacia lo desechable, hacia lo rápido, hacia lo fácil. Y hay una ola increíble de un revival del análogo y del vinilo, en donde muchos artistas están reprensando sus discos vinilos, están grabando en cintas otra vez, Mm. están volviendo un poco a eso, como ¿cómo lo ves tú? ¿Ves eso como un gusto auténtico o es una modita que está pasajera? ¿Cómo has respondido tú a eso? ¿Has grabado análogo? ¿Te gusta? ¿Qué opinas de ese tema? Súper, pues en este estudio ciertamente nos alejamos de lo análogo.
Ujú. Nos gustan ciertas cosas de lo análogo, pero no nos gusta lo difícil que es conseguir cinta, lo difícil que es mantenerlo, Ujú. lo que engruesa el presupuesto trabajar análogo, que es uno de los limitantes grandes de cualquier proyecto, por más allá de que les encante el sonido, eso de verdad infla mucho un presupuesto. No, sí, es una locura. Eh, Aquí lo que hacemos es asegurarnos de que nuestra captura digital sea lo más alta definición posible, tanto que hoy 2018 lo digital, la captura digital no es lo que era hace 7 10 años. ¿Tú en qué rata estás capturando? Realmente la rata o la resolución de captura no es lo que en mi opinión nos cambia mucho Ok. el sonido. Tener convertidores buenos es gran parte de que suene muy bien sincronizados con un reloj de muy alta calidad, Ujú. que es afortunadamente con lo que contamos acá. Ujú. En mi opinión, ya hace que la discusión sea un poco irrelevante. Ya Ok. cuando la gente oye ese audio en 24 bits o 32 bits flotantes con este reloj y estos convertidores, en este monitoreo realmente muy poca gente dice, bueno, no, nos vamos a gastar mucha más plata y nos Para vamos a escuchar análogo. análogo. O sea, No, sentimos un poco, veo que sí hay algo de moda en esto de lo análogo. Sí hay algo de moda porque si lo que tú dices es verdad. Obviamente si tú pones un vinilo con unos buenos parlantes, va a sonar mejor que el Spotify con unos audífonos de 5000. Obviamente. Pero si tú pones un CD o un streaming digital de alta calidad con un buen sistema de sonido, ya ahí no va a haber diferencia, ¿sí? no va a haber Ya va a haber nadie diferencia. digitalmente los procesos que se pueden hacer son mucho mejores. Son mucho mejores. Hoy en día realmente lo digital suena mucho menos lejano de lo análogo, en mi opinión. Ujú. Entonces yo veo que es menos lo que la gente tiene que comprometer estéticamente cuando se queda en digital. Ujú. Igual yo entiendo, digamos, lo que la gente busca del análogo, pero me parece que en cuanto al vinilo, eh, suena, en mi opinión, suena más tridimensional, suena un poco más como real, como táctil. Sí, táctil. Sin embargo, tiene limitaciones De de ancho de respuesta en bandas. frecuencia, Sí. tiene limitaciones de la información que va en los grooves exteriores del Ujú. disco a los interiores. Entonces, son unas por otras. A mí Ujú. me gusta tener el formato físico, me gusta que hayan coleccionistas, me gusta que haya resistencia y que la gente diga, no, quiero oírlo en la mejor calidad posible, pero eso igual está muy lejano de la realidad comercial, de la cual todos dependemos, estudios, músicos, disqueras, publicistas. Ujú. Entonces, digamos, Colombia es un muy buen ejemplo de música comercial ahorita. Sí. Se ha vuelto como un epicentro de música comercial latina bailable. Ujú. Eh, y con todo este mercado comercial, todavía predomina el MP3 de 320, el streaming, Ujú. que puede inclusive ser menor porque pues la conexión decrece, entonces vamos para abajo. Sí. Y estos grandes públicos comerciales no van a irse a transformar la industria a solo vinilo y análogo, eso no va a No va a pasar. pasar. Sin embargo, hay unas cosas muy chéveres pasando ahorita. Está saliendo un protocolo muy interesante que se llama el MQA, Ujú. que está siendo implementado por Tidal hasta ahora, creo que es Tidal, sí. resolución en Pero ya está en alta. Colombia. Tidal no, Sí, ¿sí? sí, creo que sí, Yo la otra recientemente. vez, hace unos años, eso fue como hace unos años, yo vi el Tidal y yo, no, esto es lo mío. ¿Cuál Spotify? Tidal. Tidal en Pero no MQA. había todavía Yo en lo escuché en Colombia. una cuenta en Ok, Colombia hace poco. Yo buen no lo dato. uso personalmente, pero creo que Chévere. sí. Y eso lo que permite es streaming en alta resolución En alta digital. resolución, sí. A mí me parece que eso es mucho más prometedor que esperar que todo el mundo vaya a empezar a grabar en cinta y a prensar todo en vinilo. Eso yo creo que va. Mira que eso está pasando un poco. Tú ves, bueno, y en los mismos streaming de películas y eso ya el audio va en HD también y lo mandan. Sí, entonces yo creo que lo que tenemos, lo que va a pasar no es que. O sea, yo siento que fue como una curva. La humanidad conoció lo digital y empezó a digitalizar todo y por las limitantes mismas de la tecnología, por almacenamiento y por muchas cosas, pues empezó a reducir, a reducir, a reducir, a Claro. reducir. Pero ya cuando las limitantes de almacenamiento y streaming las superamos,
pues todos vamos a querer mejor calidad. Pues debiera, Todos. ojalá fuera así. Para Ojalá allá ya va, en y pocos años esperemos. sea todo streaming de alta resolución o por lo menos un mínimo de 320, Exacto, mínimo MP3 de 320, es que ni 320. deberían ni legalizar el otro, ¿no? El AAC igual, el AAC y el MP3 son decentes. Sí, Sin embargo, para mí ideal es por encima de resolución de CD. sí, Y, total. y pues es muy chévere cuando uno abre Tidal y ve que estoy oyendo en 192 16 bits o Imagínate, 24 bits. Es por súper streaming. chévere. Bueno, estamos en el live de Altar Audio, live principal. Hay 3 cabinas. Este es un live de unos 100 metros cuadrados, un live grande. eh, lo cual permite hacer algo que es muy interesante y es grabar en bloque. Entonces la pregunta un poco va, Juan, hacia ¿qué opinas de las grabaciones en bloque? ¿Qué necesita un estudio para poder grabar en bloque? ¿Qué necesita una banda para poder grabar en bloque? ¿Qué necesita un ingeniero para poder grabar en bloque? Súper. Entonces, en mi opinión, realmente grabar en bloque se ha vuelto un poco una moda de la que se antojan muchos proyectos o muchas bandas y no siempre es lo más adecuado por un proyecto. No todas las bandas son igual de acopladas, no todas las bandas tienen un plantel súper fijo que nunca cambia. Ujú, Muchas son proyectos que utilizan músicos de sesión. ujú, Entonces, en mi opinión, no es un poco una moda, no siempre es lo mejor para un proyecto. Y en cuanto a lo técnico, obviamente es un poco más complicado. Un estudio para grabar en bloque requiere de un espacio lo suficientemente amplio para que quepa pues, la mayor cantidad de gente posible, en ujú. mi opinión. Por lo general, las bandas que quieren grabar en bloque suelen ser de varios integrantes. Eh, digamos, en el caso de Altar Audio tenemos, como bien dices, los 3 espacios principales. Sin embargo, también podemos habilitar la sala de control para ubicar ciertos intérpretes de Claro. ser necesario. El pasillo de entrada también sirve como un isolock para lo mismo. Entonces, cuando aquí hemos hecho septetos y octetos, nos toca sacar todos los biombos, tratar de aislar las fuentes, hacer un uso eficiente de todo el espacio y de la infraestructura de audio. Entonces, en cuanto a audio es más robusto, es más complicado Ujú. y se necesita de convertidores con suficientes canales, entradas, salidas. Eh, y si la banda de verdad es muy buena para eso, entonces lo hacemos en bloque y no deben haber esas limitaciones. Entonces es un reto tener una infraestructura que lo permita, eh, pero me considero muy afortunado o considero que Altar Audio es muy afortunado porque hemos podido servir a ese mercado Claro. que nos buscan, sobre todo los jazzistas les encanta grabar en Es bloque. que yo no veo cómo hacer jazz si no es así. Por Exacto. ejemplo, Sí, exacto. es muy difícil. Jazz, música folclórica, Ajá. ensambles clásicos, toca en bloque. Todo con bloque. Uno de mis miedos principalmente fue que un live de 100 metros cuadrados no fuera lo suficientemente grande para el mercado sinfónico. Claro. Y para la mayoría de proyectos es verdad, es un poco reducido en Ajá. espacio. Sin embargo, hemos tenido el privilegio de recibir gente que usualmente solo captura En auditorios, en ¿no? Ujú. auditorios o en iglesias, etc. Tuvimos el gran honor y placer de recibir a Marcela Zorro y Ujú. a Roberto Mederos Wow. haciendo una captura súper clásica Wow. aquí en el live y inicialmente no les había servido. Ajá. Dijeron, no, realmente es un poco reducido. Pero a último momento tomaron la decisión y capturaron acá y les fue súper. Entonces todo este muro en posición reflectiva Ajá. les sirvió mucho. Tenían una bandoneón y una sección de cuerdas y Y funcionó. funcionó afortunadamente. ¿Aislaste fuentes o dejaste que pasara? En la clásica no, Ok. nada aislado. Ah, bueno, sí hubo un poco. Yo no hice captura en esa Ujú. sesión, pero sí me acuerdo que pusieron un aislamiento, unos biombos muy ligeros entre bandoneón y cuerdas y ya. Ok. Ok. Sí, yo creo que hay música que tiene que tocarse en vivo y tiene que grabarse en vivo o no se va a percibir como lo que está pasando también. Ujú. Y está la otra música como la que tú dices que es un poco más producida donde se puede grabar por tracks y no hay ningún problema, pero sí considero que la grabación en bloque eh,
en ensambles, sobre todo ensamblados de grupos que Total. están tocando todo el tiempo, que tienen una buena puesta en escena, una unión personal y profesional fuerte. Creo que tener un espacio así genera una plusvalía muy grande en la grabación y en el producto artístico, porque al final sí está ocurriendo la música en vivo. Total. Y una captura de música en vivo es, si se logra sobrepasar toda la cantidad de obstáculos técnicos que eso tiene, es lo mejor que puede haber. Sí, total, suena súper natural, suena musical. Si todos los músicos están cómodos, suele ser un resultado, una interpretación súper chévere. Entonces, cuando es el proyecto ideal, yo también soy feliz grabando en bloque. Sin embargo, hay veces la gente de rock o de estos géneros un poco más contemporáneos también les gusta grabar en bloque. Yo no soy tan fanático de grabar rock moderno o metal moderno en bloque. No soy muy fanático. Me gusta más cómo suena cada cosa aislada. Entonces es un poco muy el gusto. No nos gusta tener limitaciones. Me parece que en Altar Audio tenemos muy pocas limitaciones. Sí, para nada. Y entonces, si toca en bloque lo hacemos, si toca individual lo hacemos. ¿Cómo se ha comportado esta sala? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Tú has estado en muchos estudios. Esta sala, ya habíamos hablado un poco, tiene 100 metros cuadrados, tiene toda una pared. Ahorita no me acuerdo exactamente el metraje de esta pared, pero tiene una acústica variable móvil. Todos estos paneles tienen rotar 360 grados, presentando una cara absorbente y atrás presentando un cajón absorbente también. Entonces el tiempo de reverberación puede ser modificado, no en el doble, pero sí con unas alteraciones de la acústica, de la acústica física, sin plugins, sin nada de cosas raras. Total. Entonces, ¿cómo te va con esta sala? ¿Quién ha pasado por acá? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho de la sala que tenemos acá reverberante y del vocal? ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Qué usan más? Esta es una sala viva, un poco más viva de lo normal para un live, pero se hizo así precisamente porque tenemos una sala seca. Pues lo que te mencionaba antes nos ha servido básicamente para todo menos para secciones de cuerda gigantes. Lo cual es muy chévere. No es lo suficientemente... 100 metros cuadrados realmente no nos va a dejar acomodar una sección de 40 personas. Sí. Y si bien caben, no nos va a dar la acústica. No nos va a dar ese espacio, ese aire. Entonces, esa es como la limitación de este espacio. Sin embargo, el live sobre todo, aquí han grabado más destacadamente proyectos como Ricardo Arjona, con El Loco Bedoya. Aquí estuvo El Loco. Y el equipo de Jairo Baroni, que es la banda de Fonseca. Fue súper chévere. En esas sesiones nos damos cuenta que para batería este live es ideal, en mi opinión, realmente. Para grabar baterías, todo este muro nos da la posibilidad de modificar el cuarto justo lo necesario. Hay gente que le gusta un poco más vivo el cuarto de las baterías, entonces esto nos lo da. Si la gente quiere el sonido un poco más seco, lo dejamos todo en cajón absorbente y también funciona perfecto. Entonces para baterías a mí me parece que se destaca mucho este cuarto. Esas baterías de pop, esas baterías de rock que suenan muy presentes, grandes y ponchudas, se consiguen muy fácilmente en este cuarto. La cámara reverberante y la absorbente también igual nos deja hacer unas baterías un poco más vivas. Y en el absorbente, si nos queremos poner a una cosa absorbente súper setentera en las baterías, también nos da como esa posibilidad. En sesiones de bloque, el muro también descubrí que nos ayuda a aislar la fuente. Si tenemos un bloque muy grande aquí en el live, y queremos hacer una estación aquí en esta esquina, por ejemplo, donde tenemos un contrabajo, lo que fuera, ponemos solo esa esquina en absorbente, ponemos unos biombos ahí y nos dejan cerrar muchísimo. Y aquí, digamos, si en otra esquina no necesitamos encerrar, lo dejamos en reflectivo. Y eso nos da un control que yo no me esperaba del todo, entonces es súper chévere. Bueno, aquí viene la parte de la cuña. De la cuña hacia acústica. Vamos a hacer un par de preguntas enmarcados en la celebración de los 10 años. Y es, pues, ¿cómo te sentiste trabajando con nosotros en las varias etapas que entramos a mitad de un diseño? Ejecutamos también, no todo el proyecto, pero sí toda la parte interna. ¿Cómo te sentiste en todo el proceso y qué nos puedes decir
de nuestro trabajo? Pues realmente cuando entró acústica yo venía de una experiencia muy difícil de obra civil, de obra negra y gris. En cuanto que es muy difícil dar con un contratista de obra civil adecuado, con un equipo de arquitectura y de ejecución adecuada de este tipo de obras. Entonces fue un alivio realmente cuando entró acústica. Yo ya tenía experiencia con equipos de carpintería que tratan de hacer acabados de este tipo y acústica, hasta cosas sencillas como cocinas y puertas residenciales y etcétera. Y el equipo de acústica se destaca por su cumplimiento, por su calidad, por su ritmo de trabajo. Es increíble que se pueda contar con un equipo especializado de este tipo de obras en Colombia. Quedó 100% satisfecho, lo hicimos en un tiempo perfecto, quedó todo funcionando sumamente bien. Y realmente es muy impresionante que cosas de carpintería en este país queden tan bien hechas en un tiempo tan corto. Bueno, qué bueno, Juan. Pues nada, este es Altar Audio. Visiten en las redes, abajo va a aparecer también los links, todo. Es uno de los estudios en serio más bonitos y más profesionales que hay en Colombia, me atrevo a decir que en Latinoamérica. Y atendido por su propietario. Entonces, vengan, visítenlo y ojalá tengan la posibilidad de venir a grabar acá en cualquiera de sea sus, como músico, como ingeniero, como lo que sea. Podemos cerrar con una anécdota. Cuéntanos una anécdota más allá de lo musical, algo que pasa en los estudios o que pasó que sea curiosa o algo que nos quieras compartir. Bueno, realmente aquí en el estudio, yo me imagino que es el caso para la mayoría de estudios, no paran de pasar cosas entretenidas y interesantes, en el cual no se puede discutir la mayoría, pero si hay una para resaltar recientemente en un rodaje de una telenovela que se está ejecutando acá, para una telenovela nacional, tuvimos la experiencia de tener que acomodar una escena explícita con actos sexuales explícitos aquí en la cámara de control, y eso fue muy, muy especial, muy gracioso, eso no pasa todos los días. Entonces espero que lo puedan ver pronto en la novela, donde toda la sala de control fue usada muy creativamente. Ok. Eso fue muy particular. Eso igual nos pasa a los ingenieros todo el tiempo en las salas de controles, ¿no? Nos acosan todo el tiempo, es insoportable, no sé qué es lo que está pasando. Y bueno, pues quedó capturado. Quedó plenamente evidenciado. Bien. No, y realmente pues muchas gracias a Acústica y a Lucas por estar nuevamente con nosotros. Súper bienvenidos a Altar Audio, y ustedes cuando quieran, súper bienvenidos. Y espero ver Acústica aquí pronto y a todos aquí ustedes. Estaremos. Ojalá no haciendo escenas explícitas, o ojalá haciendo escenas más explícitas bien, de sexo en la sala de control sin dañar nada, ¿no? Pilas. Total. Bueno, gracias.